Donald Trump creyó que conquistar la Casa Blanca por segunda vez significaba que la batalla había terminado de una vez por todas. Hace 18 meses, se paró en aquel escenario en Palm Beach, con la victoria iluminando cada pantalla del país, y proclamó al mundo que el regreso estaba consumado. En este momento, un juez acaba de emitir una resolución que cuenta una historia radicalmente distinta. Los aliados que festejaron esa noche, asesores, negociadores, el círculo más cercano que asumía que el triunfo político equivalía a blindaje legal, guardan un silencio absoluto. No se reorganizan, no responden con fuerza. Silencio total. Lo que ocurrió entre aquel discurso triunfal y la decisión actual es la historia que nadie en Washington quiere narrar, porque no gira en torno a quién ganó las elecciones. No se trata de republicanos contra demócratas, ni de MAGA contra sus opositores. Se trata de un juez que revisó las pruebas, los nombres en los documentos, y pronunció dos palabras que paralizaron un imperio político entero. Todavía no. Eso fue lo que les dijo a todos los que daban por cerrado ese capítulo. Y cuando comprendan qué ordenó a continuación, entenderán por qué los aliados más fieles de Trump de repente piensan más en sus propios abogados que en los del presidente. ¿Qué llevó a este juez a dictar una resolución tan contundente justo ahora? ¿Una presentación? ¿Un paquete de documentos? ¿Un argumento legal que el equipo de Trump presentó convencido de que pondría fin al conflicto y sin querer le entregó al tribunal exactamente lo que necesitaba para ampliar el alcance? No para limitarlo, sino para expandirlo. Pero lo importante es esto. No fue un golpe sorpresa de un sistema hostil. Fueron años de evidencia acumulada que finalmente encontraron la sala adecuada, en el momento adecuado, con el juez adecuado en el estrado. La mayoría piensa que esta historia arrancó cuando Trump ganó en noviembre. No fue así. Comenzó mucho antes de que se contaran los votos, en registros documentales, estructuras financieras y expedientes legales que se construían en silencio mientras todos miraban encuestas, mítines y debates. Registros que revelaban patrones que mostraban decisiones que ahora tienen nombres concretos, adjuntos a un documento judicial que pasa a formar parte permanente e irrevocable del registro público. Eso no es un detalle secundario, no es un avance procesal menor escondido en la página 12 de un informe. Es la base misma, y sobre esa base se levanta lo que tiene a todos paralizados en este instante. Los casos federales vinculados al Departamento de Justicia parecían vulnerables. Un presidente ejerce una influencia enorme sobre los fiscales federales. Eso no es teoría conspirativa, es el funcionamiento del sistema, y efectivamente, varios asuntos a nivel federal empezaron a debilitarse casi de inmediato después de conocerse los resultados electorales. Pero lo que esos aliados pasaron por alto, o quizás nunca entendieron del todo, es que no todos los casos pasan por Washington. No todos los jueces responden a nombramientos federales. No todos los fiscales deben considerar quién ocupa el despacho oval cuando deciden si avanzar o retroceder. Algunas batallas se libran en tribunales estatales, en salas civiles, en jurisdicciones donde la influencia presidencial termina al cruzar la puerta del tribunal. Y precisamente ahí aterrizó este nuevo fallo, como un trueno que nadie esperaba. Volvamos al verdadero origen de esto, porque este momento no surgió de la nada. Se construyó paso a paso, caso por caso, durante años de maniobras legales a las que la mayoría dejó de prestar atención, porque el ciclo de noticias avanzaba demasiado rápido. Durante su primer mandato, los aliados de Trump perfeccionaron una estrategia que funcionó a la perfección: retrasar, impugnar, apelar, atacar el procedimiento, atacar a los fiscales, atacar a los jueces, alargar todo lo suficiente para que los casos se desvanecieran o perdieran relevancia. No era una estrategia vistosa, pero sí efectiva.
Rodeado de leales que dominaban el arte de la demora legal, Trump salió de ese primer periodo sin una sola condena. Esa experiencia creó algo peligroso: confianza ciega. No la confianza normal, sino la que hace que la gente deje de imaginar escenarios donde las cosas salen mal. La que hace que los asesores dejen de plantear preguntas incómodas porque el jefe no quiere oírlas. Así que, cuando empezó el segundo mandato, el círculo íntimo entró convencido de que el capítulo legal estaba cerrado. Quedaban algunos asuntos civiles pendientes aquí y allá, un caso estatal por otro lado. Nada que no pudiera manejarse, minimizarse o hacer desaparecer con presión política y un buen juego de ajedrez procesal. Lo que calcularon mal fue al juez. Su nombre no importa para el drama de esta historia, pero su trayectoria sí. Se trata de alguien que ha pasado décadas en el estrado viendo a personas poderosas entrar en su sala convencidas de que las reglas no les aplican. Ha visto trajes caros, equipos de abogados y la suposición tácita de que el dinero y la influencia se traducen automáticamente en resultados favorables, y ha dedicado toda su carrera a demostrar que esa suposición es falsa. Cuando el expediente llegó a su escritorio, personas cercanas al caso dicen que el equipo de Trump no estaba particularmente preocupado. Tenían argumentos, tenían precedentes que creían que respaldaban su posición. Contaban con un equipo legal que había enfrentado amenazas mayores en terrenos más hostiles. Lo que no tenían era una lectura real de este juez. Porque en el momento en que empezó a formular preguntas en las audiencias preliminares, algo cambió en la sala. Este no era un juez buscando una salida. Este no era un juez esperando que alguien le ofreciera una vía procesal para que todos se fueran sin una decisión contundente. Este juez había leído cada página, evaluado cada argumento y llegó sabiendo exactamente lo que pensaba. El equipo legal de Trump lo comprendió demasiado tarde. Aquí es donde la historia se complica de verdad. Y quiero que me sigan porque esta parte es la que separa el análisis real del ruido. El fallo en sí, la decisión que tiene a todos paralizados, no es lo que uno esperaría. No es una condena penal. No es una sentencia de prisión. Es algo que, en cierto modo, resulta estratégicamente más peligroso que cualquiera de esas dos cosas. El juez emitió una resolución radical que no solo afecta el caso inmediato, establece límites, parámetros y líneas legales que los aliados de Trump tendrán que sortear en el futuro cercano. Bloquea ciertas maniobras financieras que se estaban preparando. Obliga a la revelación de documentos que la organización Trump había mantenido ocultos con enormes recursos legales, y hace algo que los abogados consideran realmente sin precedentes en este contexto legal específico: menciona nombres. No solo a Trump, no solo a la organización como entidad abstracta, sino a individuos concretos, asesores concretos, aliados concretos, que fueron identificados de forma explícita en el fallo por haber participado en conductas que el juez consideró lo suficientemente graves como para mencionarlas directamente en su decisión escrita. Piensen un momento en lo que eso significa. Se trata de personas que creían operar en segundo plano, protegidas por la distancia organizacional, asesores que aconsejaban, abogados que estructuraban acuerdos, socios que movían dinero, todos ellos de repente expuestos, nombrados de manera precisa en un documento judicial que ahora forma parte permanente del registro público. Por eso, los aliados están paralizados, no por lo que le ocurrió a Trump, sino por lo que les acaba de ocurrir a ellos. Permítanme contarles sobre las llamadas que se dieron en las horas posteriores a la emisión del fallo, porque ahí se entiende realmente la magnitud de lo sucedido. Abogados de alto nivel fueron sacados de reuniones. Socios de firmas que habían construido décadas de relaciones con el mundo de Trump se encontraron de pronto en consultas de emergencia con clientes que 24 horas antes creían no tener nada que temer.
La pregunta que se repetía era siempre la misma. ¿Esto me afecta directamente? Y la respuesta honesta, la que los buenos abogados se veían obligados a dar, aunque no fuera lo que sus clientes querían oír, era, posiblemente, dependiendo de lo que ocurra después, dependiendo de si la otra parte decide usar este fallo como base para acciones adicionales. Porque eso es lo que tiene un fallo que menciona nombres. No solo castiga, crea un mapa documentado, certificado por el tribunal y con autoridad legal de quién estuvo dónde, qué hizo y cuándo. Y cualquier persona que aparece en ese mapa se vuelve infinitamente más valiosa para fiscales, investigadores y litigantes civiles que buscan su próximo punto de partida. Un veterano analista legal lo resumió así: cuando un juez federal pone tu nombre en un fallo como este, tu vida se complica. Punto. La reacción pública de los aliados de Trump fue exactamente la esperada. Fuerte, performativa, llena del lenguaje habitual sobre extralimitaciones judiciales, persecución política y tribunales instrumentalizados. Pero presten atención a lo que se oculta detrás del volumen, porque esta vez hay algo distinto. En litigios anteriores, la resistencia del mundo de Trump se sostenía en una certeza: la certeza de que los tribunales terminarían cediendo, de que las apelaciones prosperarían, de que el sistema encontraría la forma de entregar el resultado que la realidad política demandaba. Incluso cuando estaban furiosos, incluso cuando estaban indignados, el mensaje de fondo siempre era: no se preocupen, lo tenemos controlado. Ese mensaje está notablemente ausente ahora. Lo que se escucha, en cambio, no de los portavoces públicos, sino de los operadores reales, los que entienden la estrategia legal y hablan con honestidad, es algo más cercano a la preocupación genuina. Un análisis serio de la posibilidad de que este juez, en esta jurisdicción concreta, haya creado un problema difícil de revertir en apelación, porque la documentación del fallo es meticulosa. El juez no dejó huecos, no ofreció argumentos procesales cómodos, no le dio al Tribunal de Apelaciones una salida obvia. Escribió una decisión que parece haber anticipado cada contraargumento y lo abordó de frente. No es casualidad. Es un juez que sabía perfectamente lo que estaba construyendo. Esto es lo que la mayoría de la cobertura mediática pasa por alto. Y esta es la parte más importante para entender hacia dónde se dirige todo. Las personas más cercanas a Trump, el verdadero círculo íntimo, no las caras públicas, sino quienes realmente movían las piezas, tenían un plan para cada escenario legal que consideraban posible. Tenían un plan para la condena, un plan para un acuerdo, un plan para apelaciones, un plan para demoras. Habían pasado años analizando escenarios y preparando respuestas. No tenían un plan para esto, no porque fuera imprevisible, sino porque se convencieron de que no ocurriría, que el entorno político cambiaría lo suficientemente rápido como para hacerlo irrelevante, que el juez vería hacia dónde soplaba el viento y encontraría razones para fallar de forma restrictiva en lugar de amplia, que alguien intervendría, que algo cambiaría. Nada cambió. Y ahora corren a construir una respuesta para una situación que su planificación nunca contempló del todo. Esa confusión parece caos desde fuera. Declaraciones contradictorias, aliados que de repente son más difíciles de contactar, defensores públicos que hablan con un lenguaje más cauteloso de lo habitual. Parece desorganizado porque lo es, no porque estas personas sean incapaces, sino porque las sorpresas reales generan desorden auténtico, y este fallo fue una sorpresa auténtica. Permítanme retroceder un momento porque creo que es importante hacer algo que la mayoría de la cobertura no hace. Permítanme mostrar la otra cara. Los defensores de Trump tienen argumentos aquí, y algunos merecen tomarse en serio. Dirán que este juez tenía predisposición contra Trump, que el fallo es producto
de un sistema judicial en ciertas jurisdicciones radicalizado por oposición política, que mencionar a aliados específicos es una extralimitación, una forma de intimidación judicial diseñada para castigar a personas por sus afiliaciones políticas en lugar de por su conducta legal real. Señalarán el patrón más amplio, la cantidad de acciones legales dirigidas a Trump y su entorno. El hecho de que fiscales y jueces en ciertas jurisdicciones hayan hecho declaraciones públicas que sugieren una neutralidad menos que perfecta. Plantearán la pregunta que algunos juristas también hacen: ¿en qué momento la persecución agresiva se convierte en persecución? Esas preguntas merecen respuestas reales, y la respuesta honesta es que la línea entre rendición de cuentas y extralimitación no siempre es nítida. Los tribunales en entornos polarizados pueden reflejar esa polarización. Acciones legales legítimas y acciones legales motivadas políticamente a veces se ven idénticas desde fuera. Pero esto es lo que distingue a este fallo en particular de ese argumento: la documentación, la especificidad, la construcción cuidadosa de una decisión que aborda los contraargumentos antes de que se presenten. Esto no se lee como un ataque político disfrazado de lenguaje legal. Se lee como un juez que hizo su trabajo y llegó a conclusiones que, según él, la evidencia le obligaba a adoptar. Se puede discrepar de esas conclusiones. El equipo de Trump, sin duda, lo hace. Pero discrepar de un fallo bien documentado es diferente a afirmar que es fraudulento. Y ahora mismo, incluso algunas de las voces más respetadas de la derecha tienen dificultades para encontrar errores sustanciales reales. Ahora hablemos de cómo se desarrolla esto, porque el fallo es una cosa, lo que pase después lo es todo. La respuesta legal inmediata del equipo de Trump será una apelación garantizada. Los fundamentos de esa apelación ya se están redactando por abogados muy capaces, que encontrarán todos los argumentos posibles. Algunos de esos argumentos podrían prosperar. Los tribunales de apelación han modificado y revocado fallos agresivos de instancias inferiores antes, a veces por razones legales, legítimas, a veces por razones más difíciles de explicar. Pero aquí está el problema del cronograma que enfrentan los aliados de Trump. Las apelaciones toman tiempo, meses, a veces años, y lo que este fallo pone en marcha, la revelación de documentos, la exposición individual, las vías legales adicionales que abre para otros litigantes e investigadores, no espera a que termine la apelación. Cada día que el fallo se mantiene, incluso en apelación, es un día en que otros actores, fiscales de otras jurisdicciones, litigantes civiles que esperaban una oportunidad, periodistas que ahora tienen un mapa de actividad certificado por el tribunal para investigar, están aprovechando lo que este juez les acaba de entregar. El fallo es una semilla, y ahora mismo acaba de plantarse. Lo que surja de este fallo dependerá de cuánto esfuerzo pongan los involucrados en alimentarlo. La oficina de Leticia James ya está examinando cada línea con atención. Fiscales de al menos 2 estados más, según fuentes cercanas al caso, están revisando activamente la resolución para evaluar qué implicaciones tiene en sus propios procesos pendientes. Y, de acuerdo con reportes, al menos 3 demandas civiles que llevaban tiempo inactivas están siendo reactivadas por abogados que consideran que este fallo ha transformado el terreno legal a su favor. Ese es el efecto dominó. Eso es lo que convierte este momento en algo distinto a una simple derrota judicial en un solo tribunal. Es la manera en que una decisión sólida, respaldada por documentación impecable y dictada por un juez que no cedió terreno, puede convertirse de pronto en el fundamento de todo lo que venga después. Hay una escena que no deja de repetirse en mi mente, no de una sala de tribunal, sino de un mitin de campaña, de esos en los que Trump proyectaba la mayor seguridad. La multitud era inmensa, la energía, electrizante,
Y Trump, de pie en el escenario, hablaba de cómo los casos legales se desmoronaban, cómo el sistema había intentado frenarlo y había fallado, cómo ya nadie podía tocarlo, y la gente lo creía. ¿Por qué no hacerlo? Ganó. Es presidente. Los procesos que todos pensaban que destruirían su carrera terminaron fortaleciéndola, convirtiendo cada responsabilidad legal en combustible para invencibilidad política. Esa narrativa tenía lógica hasta hace 48 horas, porque lo que este fallo acaba de demostrar, de forma callada pero innegable, es que la historia que Trump vendía sobre inmunidad legal, gracias al poder político, siempre fue mucho más frágil de lo que aparentaba. Funcionó para ciertos tipos de casos, no funcionó para este tipo de evidencia, y ahora todos los que apostaron su futuro a esa narrativa están sentados en oficinas o en llamadas tratando de descifrar qué harán de ahora en adelante. Los aliados congelados. Esa es la imagen que se repite una y otra vez, sin correr, sin contraatacar, simplemente congelados. Porque congelarse es lo que hacen personas inteligentes y experimentadas cuando descubren que el juego cambió mientras miraban hacia otro lado. Esto es lo que realmente está en juego, y me refiero a lo que este momento revela sobre cómo opera el poder en Estados Unidos de verdad. Existe una teoría que ha guiado el mundo de Trump durante años. No es exclusiva de él, pero la ha expresado con más claridad que la mayoría. La teoría sostiene que con suficiente poder político, con suficiente respaldo popular, con suficiente dominio sobre las instituciones relevantes, un presidente y sus aliados se vuelven prácticamente intocables, que las elecciones son la máxima rendición de cuentas. Y si los votantes te devuelven al poder, eso zanja la cuestión de si el sistema legal puede seguir persiguiéndote. Este fallo desafía esa teoría de frente, no la destruye por completo. Todavía tiene fuerza en el mundo real y hay muchas formas en que Trump y su equipo pueden contraatacar, pero demuestra que tiene límites claros, que hay partes del sistema legal que no se doblegan al clima político, que hay jueces a los que realmente no les importa cómo quedó el mapa electoral en noviembre, que la rendición de cuentas basada en leyes no siempre se subordina a la rendición de cuentas en las urnas. Esto incomoda a personas de todo el espectro político, porque el poder de ese principio es innegable. La misma independencia judicial que genera fallos que los aliados de Trump rechazan es la que generaría fallos contra aliados de un presidente progresista en otras circunstancias. A ese principio no le importa tu bando. Pero ahora mismo, en este instante, es el bando de Trump el que está paralizado frente a él. Los próximos 30 días revelarán mucho, no solo sobre este caso, sino sobre si el patrón se sostiene. ¿Enfrentarán riesgos legales propios los demás acusados nombrados en el fallo? Las revelaciones de documentos ordenadas por el juez generarán nueva información que sirva de base para acciones adicionales. ¿Encontrará el Tribunal de Apelaciones razones sólidas para limitar o revocar el fallo, o lo mantendrá intacto? Cada resultado posible crea una realidad distinta. Un fallo reducido le daría al equipo de Trump una victoria parcial que podrían convertir en narrativa de reivindicación. Un fallo confirmado en su totalidad transforma el mapa trazado por este juez en terreno legal permanente. Un fallo que abre nuevas revelaciones de documentos abre puertas que nadie conoce todavía. Fuentes cercanas al caso afirman que el próximo gran movimiento podría llegar en semanas, no en meses. El ritmo de los procedimientos legales, históricamente lento en muchos de estos asuntos, parece acelerarse. Nadie sabe con certeza si eso responde a que los tribunales buscan una resolución definitiva o a que la presión política para actuar es abrumadora. Lo que sí es evidente es que las personas que despertaron la mañana después del día de las elecciones convencidas de que el capítulo legal estaba cerrado, recibieron una señal muy clara
de que no lo está. Está siendo reexaminado en tiempo real por jueces que no esperan autorización. Lo que mantiene despiertos a los observadores legales no es este fallo específico, es lo que vendrá después si este fallo sobrevive a la apelación, porque el precedente tiene un peso enorme en derecho, no solo como principio abstracto, sino como herramienta práctica que litigantes de ambos lados usarán para argumentar sus casos. Un fallo que resiste la apelación se convierte en fundamento. Otros abogados lo citan. Otros jueces lo referencian. La lógica que establece pasa a formar parte del paisaje legal que todos los que vengan después deberán navegar. Si este fallo se mantiene, se citará en casos que no tienen nada que ver con Trump. Se usará en jurisdicciones de todo el país. Aparecerá en escritos de abogados que nunca estuvieron involucrados en este proceso, argumentando puntos que parecen ajenos a lo que decidió este juez. Así funciona realmente la ley, y por eso este momento, que parece solo un fallo en un caso, es en realidad mucho más trascendental. Se trata de un posible cambio en cómo se tratan legalmente ciertas conductas, un posible cambio en lo que los jueces se sienten autorizados a hacer cuando la documentación de irregularidades es abrumadora y las figuras políticas involucradas tienen alto perfil. Un ex juez federal, hablando en privado, lo resumió de una forma que impacta. Se supone que los tribunales son inmunes al clima político. En su mayoría lo son, pero de vez en cuando llega un momento en que un fallo envía una señal a todos los tribunales del país sobre qué es permisible, qué se espera, qué está dispuesto a hacer el sistema. Este podría ser uno de esos momentos. Hizo una pausa y añadió, o podría revocarse en apelación y nadie lo recordará en 18 meses. Esa es la respuesta honesta. Ahí estamos. Permítanme contarles cómo se manifiesta esta presión en personas reales. Porque los aliados congelados no son solo una metáfora política, son individuos, gente que construyó carreras alrededor de la cercanía al poder, gente que tomó decisiones, dio consejos, firmó documentos, participó en estructuras, creyendo que estaban protegidos por la escala, la velocidad y el ruido del mundo de Trump. Ahora, algunos están sentados frente a abogados que les dicen cosas que nunca esperaron escuchar, explicando una exposición que no creían tener, describiendo escenarios para los que nunca se prepararon. Y la reacción humana a eso, la experiencia emocional real de ser nombrado en un fallo judicial importante cuando pensabas que estabas a salvo en segundo plano, es algo que transforma a las personas. Algunos cooperarán si la cooperación se convierte en la salida. La historia es muy clara al respecto. Cuando la presión legal cae sobre los satélites en lugar de la figura central, los satélites encuentran razones para hablar. No necesariamente por deslealtad, sino porque la lealtad tiene límites naturales cuando el riesgo legal personal se vuelve real y grave. Esa es la dinámica que el equipo de Trump siempre manejó con una mezcla de intimidación, recompensa y la convicción sincera entre los aliados de que las amenazas legales nunca se materializarían. Esa convicción mantuvo el círculo cerrado. El fallo simplemente puso a prueba esa convicción. Y si llega más presión, si las figuras satélite empiezan a recibir sus propias citaciones, sus propias investigaciones, sus propias facturas legales que caen en cuentas personales y no en las de la organización, el círculo que se mantuvo unido durante años empieza a enfrentar una presión diferente a todo lo que ha vivido antes. Nadie sabe aún qué rumbo tomará esto, pero quienes entienden cómo opera esta dinámica están observando con extrema atención. Esto es lo más importante que puedo dejarles.